5 casos increíbles de reencarnación que no podrás creer. Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Gus afirma que él regresó de la muerte, ya que antes él era su propio abuelo. Todo comenzó cuando era muy pequeño y decía sus primeras palabras. Y es que hizo declaraciones bastante específicas sobre su antigua vida. El caso es tan convincente que fue estudiado por un área psiquiátrica de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Ogie, quien murió en 1993 debido a un accidente. El hombre era propietario de una tienda, amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto, ya que él nació un año después de su partida. La prueba más increíble fue cuando el padre de Gus le enseñó unas fotos antiguas. Entonces Gus señaló a su abuelo y dijo: "Oh, ese soy yo". Ian Hagedorn, Florida, Estados Unidos. Este niño, cuando tenía 6 años, afirmó haber sido un policía de Nueva York, el cual murió de un disparo. Él decía que cierta noche había entrado a una tienda donde había unos delincuentes, los cuales lo asesinaron de un tiro. Increíblemente, eso mismo le había ocurrido a su abuelo, el padre de su madre. Ahora bien, esto parecería una vil mentira. Lo sorprendente es que Ian sufre de una extraña enfermedad en el corazón, ya que su arteria pulmonar presenta ciertos defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Justamente en ese lugar es donde la bala perforó a su abuelo, causándole la muerte. Daikushi Nisanka, Sri Lanka. En ese lugar, la mayoría de la población practica la filosofía budista y se dice que por eso existen muchos casos de reencarnación. El caso de Daikushi, sin duda, resulta uno de los más fantásticos, al grado tal que fue estudiado por la Universidad de Islandia. Daikushi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Ella aseguraba a sus padres que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en una zona cerca de Dambulla, un sitio a 6 horas de viaje de su casa. Ahí había un río, al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Sus palabras entristecían y molestaban a sus padres, sobre todo porque la niña no se sentía parte de la familia. Un periodista escuchó la historia y publicó el caso en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Daikushi, ya que era lo que le había pasado a su hija muerta. Es así que los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, Daikushi reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Daikushi parecía más a gusto con esta familia. Fue ahí que vio la fotografía de Shiromi, la hija de Ranatunga, la cual tenía 6 años cuando murió. Esto ahogada al caer de un puente. Cameron Macaulay, Escocia. Como cualquier niño de 6 años de edad, el pequeño Cameron disfrutaba mucho de hacer dibujos, pero sobre todo pintaba una casa con una sola planta, la cual era de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta de Cameron le produjo un escalofrío, ya que el niño respondió que aquella era su casa, en la cual vivía con su antigua madre, en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. Cameron estaba convencido de que tenía una vida pasada y parecía muy preocupado de que su antigua familia pudiera echarlo de menos. Cameron describía a su antigua familia muy bien, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. En un principio, la familia trató estas narraciones como parte de la imaginación infantil del niño. Sin embargo, llegó un momento en que el pequeño Cameron empezó a presentar señales de tristeza y sufrimiento, reclamando por qué estaba separado de su otra familia. Desde entonces, no dejó de hablar sobre la isla y sus experiencias en ese lugar. Su caso salió a la luz y unos investigadores le dijeron a la familia que podrían llevarlo a ese lugar. La familia aceptó. Ahí, él visitó una casa muy parecida a la que él dibujaba. Pero aunque la casa estaba ahí, su otra madre ya no. Eso puso muy triste a Cameron. Pero cuando regresó a su hogar con sus padres, parecía que había logrado cerrar el ciclo de su vida anterior. James Lanier, Estados Unidos. Este era un chico al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones, y solamente aviones. Rechazaba cualquier otro juguete. Cuando cumplió 2 años, todo cambió, ya que el niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras él gritaba cosas como: "¡Avión en llamas! El hombre no logra salir". Fueron a varios médicos por las pesadillas, y entonces un experto lo revisó. Con él, James detalló que era un piloto de caza y que su avión, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho
por los japoneses. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de una toma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, el padre de James descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad sí habían existido. Es así que su padre se obsesionó con el caso y descubrió que lo que su hijo decía concordaba mucho con lo que le había sucedido a James M. Houston Jr., el cual tenía 21 años cuando murió el 3 de marzo de 1945. Entonces su padre empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. El padre entonces decidió escribir una carta para la hermana de Houston, contándole la historia del pequeño, y frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, ella confirmó que todo eso le había ocurrido a su hermano. Ahora sí, ya conoces 5 casos increíbles de reencarnación que no podrás creer. Bueno, dime, ¿tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, bye.